Buenas, Buenas tardes. buenas Tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Quisiera ver lo que hemos quedado de hablar sobre el examen. ¿Cuántos habemos conectado para que todos estemos de acuerdo? Habemos 16. Bueno, el examen según el programa tendría que haber sido mañana. No sé si están viendo no, sí creo que están viendo la pantalla. El examen debería haber sido mañana. Obviamente no podemos tener el examen mañana. Hoy vamos a ver un par de ejercicios de convección sobre placas y nos saltaríamos mañana a banco de tubos. Vamos a saltarnos lo que es a través de cilindros y esferas. Entonces, lo pendiente sería que nos pongamos de acuerdo, tal vez ahorita o al final de la clase, después de los dos ejemplos, para ponernos de acuerdo en qué fecha hacemos el examen. Queda libre pues el resto de la semana. Creo que la unidad anterior lo pasamos para un sábado o domingo, no recuerdo. Que las dos clases que estoy dando la pasamos fin de semana, pero no recuerdo cuál fue sábado y cuál fue domingo, pero sí lo corrimos al fin de semana. Había que ponernos de acuerdo ahorita o ahora para ver qué día lo hacemos, si lo hacemos sábado, lo hacemos domingo o prefieren hacerlo siempre jueves o viernes. O mantenemos en lo mismo que el periodo pasado, en el periodo el parcial pasado que fue creo que domingo a las 5 de la tarde. Entonces, no sé cuándo sabemos si pueden o están de acuerdo o alguien no puede o proponen otra fecha, no sé si lo podemos evaluar ahorita. El domingo, ingeniero. Domingo. Domingo también. Domingo como... Bueno, sí, creo que fue domingo el parcial pasado. Domingo a las 5 fue. Domingo a las 5. Domingo a las 5 está bueno. Domingo a las 5, entonces lo voy a apuntar aquí. Domingo, 5 p.m. Examen segundo parcial. Bien, ya estamos casi, bueno, esta semana terminamos segundo parcial, examen, y el segundo examen, el tercer examen es 20 o 19. Ya estamos cerca de terminar lo que es el periodo. Son unos 2 semanas más y ya estaríamos en tercer examen. Y luego la semana del 25, la reposición, y estaríamos ya terminando este periodo corto. Bien, entonces, al finalizar la clase vamos a repetir nuevamente lo que hablamos ahorita. La verdad que habemos 21 alumnos, somos 28, faltan 7. Para volver a recordar o lo que estamos acordando de hacer el examen el domingo a las 5 de la tarde, después de ver estos dos ejemplos. Entonces, vamos a cambiar la presentación. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos ya relacionados a lo que es convección forzada sobre superficies. Nos vamos a quedar con lo que es en placas sobre superficies planas. Y de ahí nos saltaríamos a lo que es banco de tubos. Banco de tubos porque es parte de lo que tiene que ver con intercambiadores de calor, que vamos a ver en el tercer parcial. Y bueno, entonces, repasando un poco, habíamos hablado sobre convección forzada sobre placas, donde podíamos tener convección forzada sobre placas que están totalmente calentadas o sobre placas que una parte está fría, una primera parte está fría y la siguiente parte está caliente. También habíamos hablado que el aire o el fluido que está sobre esta placa, al nomás chocar,
ella puede empezar a convertirse en turbulento. Todo va a depender del número de Reynolds. Igual que en mecánica de fluidos, el número de Reynolds nos limita o nos sirve para saber en qué punto un fluido, en mecánica de fluidos era a través de una tubería, en qué punto este es turbulento o es laminar. Y había un pequeño rango donde no era muy fácil distinguir entre laminar y turbulento. Entonces, pero aquí se sigue el mismo criterio. Antes de analizar la transferencia de calor sobre esta placa, para utilizar el número de Nusselt, tenemos que saber evaluar el número de Reynolds para saber desde qué punto es turbulento, si desde un inicio es turbulento, o si a lo largo de todo la placa es laminar, o si está en el punto medio donde es laminar y turbulento al mismo tiempo. Entonces, esa es un repaso de mecánica de fluidos del número de Reynolds. El criterio es el mismo, evaluar si un fluido es laminar o turbulento. El número de criterio para definir es 5 por 10 a la 5. El número de Reynolds crítico, menor a 5 por 10 a la menos 5, me indica un fluido laminar sobre la superficie. Un valor mayor, pero entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7, es un punto intermedio donde no se puede distinguir. Podemos tener los dos casos, el laminar y turbulento, y si es mayor, mucho mayor, pues ya estamos hablando de un fluido completamente turbulento. Y eso lo necesitamos porque así si es turbulento, si es laminar o alguna combinación, es el número de Nusselt que nosotros vamos a usar. Y el número de Nusselt me relaciona el coeficiente H con conductividad, longitud y otros valores que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y ese H es el que vamos a utilizar para la fórmula de transferencia de calor por convección, del valor de Q por un área superficial, por un H y un delta T. Entonces, antes de iniciar, primero tenemos que saber si un fluido es turbulento laminar. O sea, lo primero que vamos a hacer en los ejercicios es calcular el número de Reynolds. Para verlo, pues tenemos que es el ejemplo 7.1, el cual menciona que hay aceite para motor a 60 grados, a 60 grados centígrados que fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo, cuya temperatura es de 20 grados centígrados. El aceite pasa sobre la placa con una velocidad de 2 metros por segundo. Determinar para toda la placa, es decir, a lo largo de estos 5 metros, la fuerza total de resistencia al movimiento. Eso está pues en la primera diapositiva que vimos de convección forzada sobre superficies. Ahí estaba la fórmula y aquí lo vamos a volver a tocar. La razón de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Como no nos dan el ancho de la placa, pues vamos a simular 1 metro de ancho de placa. Y el calor pues va a ser por cada metro de espesor o de ancho de la placa. Considerar para el aceite las propiedades de densidad 876 kilogramos por metro cúbico, número de Prandtl 2962, conductividad 0.1444 watts metro grado centígrados y viscosidad cinemática 2.485 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Bien, este es el primer ejemplo del libro. Es el ejemplo que está sobre transferencia de calor o convección sobre superficies planas. En este caso es una placa metálica. Tenemos la imagen. En estas flechas pues indican el movimiento del aceite de izquierda a derecha. Tenemos la ganancia de calor de la placa. En este caso es ganancia de la placa porque el fluido está a una mayor temperatura que la placa y el sentido del movimiento del calor va a ser del ambiente de mayor temperatura al de menor temperatura, en este caso del aceite hacia la placa. Caso contrario, pues el sentido de este flujo de calor sería a lo contrario, de la placa hacia el aceite. Tenemos la longitud de la placa igual a 5 metros. Eso es la parte ya donde usamos los datos de entrada o los datos que conocemos. Tenemos la longitud, tenemos la temperatura del ambiente alrededor. En este caso es aceite, alrededor de la placa es aceite, 60 grados centígrados. Tiene una longitud de 5 metros. La placa tiene una longitud de 5 metros.
La temperatura superficial de la placa es 20 grados centígrados. Bueno, lo demás son propiedades del aceite, densidad 876. Digamos, define el ejercicio. Número de Pram 2962, conductividad .1444, viscosidad 2.485 por 10 a la menos 4. Y este que es nuestro punto de evaluación del número de Reynolds. Es nuestro Reynolds crítico. Si nos mantenemos debajo de este número, para el número de Reynolds, pues el flujo es laminar a lo largo de toda la placa. Entonces, lo primero, como mencionamos, es antes de saber aplicar qué fórmula, pues vamos a definir el flujo laminar. O mejor dicho, vamos a definir si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Si recordamos un poco de mecánica de fluidos, también la fuerza o la resistencia al movimiento me representaba una caída de presión. Para esa caída de presión yo necesitaba encontrar un coeficiente de fricción o de rozamiento. Entonces, para el caso de la fuerza de resistencia al movimiento hacemos algo similar. Tenemos que encontrar un coeficiente. Y ese coeficiente es el que tengo en esta imagen en color rojo, C sub F. Y si lo vemos, bueno, aquí hace falta otra fórmula también. Si lo vemos, cambia según el tipo de fluido. Si es laminar, tenemos una ecuación de 1.33 entre Reynolds al 1,5 a la media, elevado a la media, y turbulenta, que es 0.074 entre el número de Reynolds elevado a la 1/5. Entonces, para saber cuál coeficiente usar para la fuerza, primero tengo que determinar si es turbulento o laminar. Por eso recurrimos primero al número de Reynolds, definido como una velocidad del fluido por la longitud. Esta longitud va a ser el contacto entre el fluido y la placa entre la viscosidad. Pues eso es velocidad igual a 2 metros por segundo, longitud igual a 5 metros y la viscosidad 2.485 por 10 a la menos 5. Esto da el número de Reynolds. Bueno, el subíndice L, lo que significa que es el número de Reynolds evaluado a lo largo de la longitud L, o sea, a lo largo de 5 metros. Y eso es igual a 40.241.45. Si comparamos este valor con este, yo tendría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tendría 4 a la 10, 4 por 10 a la 4. Y ese es un valor menor a 5 por 10 a la 5. Entonces se cumple que el número de Reynolds a lo largo de esta longitud va a ser menor al número de Reynolds crítico. Por lo tanto, podemos considerarlo como flujo laminar. Y si ya sabemos que es flujo laminar, pues para calcular la fuerza necesitamos el coeficiente de fricción, y vamos a utilizar la primera forma, o sea, la ecuación número 1 para el coeficiente. Eso porque ya sabemos que es laminar. Entonces, si ya sabemos que es laminar, copiamos esta ecuación. Yo lo tengo copiado aquí en esta parte, como 1.33 entre el número de Reynolds elevado a la 1/2. Y esto va a ser igual a 1.33 número de Reynolds, que ya lo encontramos como 40.241.45. Eso elevado a la 1/2. Después de desarrollar, pues eso da igual a 0.0663. Y ese es el coeficiente de fricción necesario para encontrar la fuerza, que es a lo que vamos a ir ahora. Bien, ese es el coeficiente. Vamos a pasar al siguiente diapositiva. Nuevamente, tengo la imagen de referencia y tengo los datos que nos da el libro. Aparte de eso, los datos que ya encontramos. Reynolds igual a 40.241.45 y coeficiente de fricción 0.00663. Bien, en la parte de literatura del libro, hay una sección donde hablan de la parte de calcular la fuerza. La fuerza que en sí esa fuerza de resistencia se puede ver a dos tipos de fuerza. Uno debido
a la fuerza debido a la presión y a la fuerza debido a la fricción. Pues en este caso, o en la mayoría de los casos, esta fuerza debido a la presión para lograr mover el fluido a través de la presión que está teniendo el mismo fluido, en este caso lo vamos a considerar cero. El ejercicio lo considera cero. La mayoría de los casos se considera cero. En el caso de flujo a través de placas, y nos quedaría solo lo que es la fuerza debido a la fricción. Estas dos fuerzas son la resistencia al movimiento, pero movimiento sobre placas, pues vamos a considerar solo lo que es la fuerza debido a la fricción. Y esa fuerza debido a la fricción, ahí hay un cuadrito en el capítulo, creo que es en la sección 1, donde se le llama F sub F. Y este es igual al coeficiente C sub F, multiplicado por un área, y esa área pues debería de ser el área de contacto entre el fluido y la placa en este caso, multiplicado por una densidad del fluido, por una velocidad del fluido dividido entre 2. Entonces, esta ecuación es la que nosotros nos va a dar la fuerza a la resistencia del movimiento, que en este caso, para movimiento de fluido sobre placas, va a ser solamente la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción va a ser igual a este coeficiente C sub F, multiplicado por el área, densidad, velocidad al cuadrado entre 2. Lo que va a cambiar en C sub F es pues, la ecuación para encontrarlo si es laminar o turbulento, como lo vimos en la diapositiva anterior. Si ya definimos que es laminar y ya calculamos C sub F con la ecuación que corresponde para el flujo laminar, pues ahora hacemos la ecuación para lo que es la fuerza de fricción. Y este es igual al C sub F que ya encontramos como 0.00663. El área que es 5 por 1, la densidad que es 876, la velocidad que es 2 al cuadrado dividido entre 2. Al desarrollar, pues esto da 58.08 newton, y esta va a ser la fuerza que de resistencia debido a la fuerza de fricción cuando este aceite roza con la placa metálica que está aquí en la imagen. Durante 5 metros, durante esos 5 metros, la fuerza es 58.08 newton. La fuerza que se resiste al movimiento de este aceite. Si esta fuese una tubería, pues esta fuerza la tiene que proporcionar la bomba, aparte de la fuerza para lograr mover todo ese volumen de aceite a través de toda la red de tubería. Bien, bueno, esa fuerza es lo que en el caso de una bomba se tiene que traducir en potencia o en energía. Y eso, pues, es de termodinámica. En termodinámica 1 se ve la parte de trabajo de una bomba. Bien, esta es la fuerza debido a la fricción. Entre más grande es esta fuerza, más desperdicio tengo yo de energía al mover el aceite sobre la placa. Y lo mejor es que sea lo menos posible. Obviamente, nunca va a ser cero. Eso es, no es posible tener una fricción igual a cero. Pero sí acercarse bastante. Eso es la fuerza. Pero la otra consulta era, ya hablando de convección de transferencia de calores, ¿cuál es la transferencia de calor por convección del aceite hacia la placa? Bien, para eso vamos a recurrir nuevamente a la ecuación que aprendimos en el primer parcial para la convección. Y es exactamente la misma. Transferencia de calor, en este caso tasa de transferencia de calor, o sea, en kilowatt, va a ser igual al coeficiente de transferencia por convección por el área. En este caso se le simbolizó como A sub F, pero en sí es el área que tiene contacto el fluido con la placa, o H sub S, podría H sub S como decir área de superficie, multiplicado por el diferencial de temperaturas. ¿Qué diferencial va a ser este? Pues el diferencial del medio alrededor de la placa, en este caso aceite, menos la temperatura de la superficie. Muy similar, mejor dicho, igual que cuando vimos convección en mecanismo de transferencia de calor en la primera unidad. Lo que cambia ahora es que en la primera unidad ya teníamos valores H definidos para un fluido moviéndose sobre alguna superficie, ya calculados, y nos daba el ejercicio cuál era ese coeficiente. Ahora nos toca a nosotros calcular ese coeficiente H, nos toca a nosotros calcular ese coeficiente
mediante una relación que vimos en las diapositivas llamado número de Nusselt. Y el número de Nusselt me relaciona ese coeficiente multiplicado por la longitud que yo tengo acá entre la conductividad del fluido. Y eso va a ser igual a 0.664 Reynolds elevado a la 0.5 por el número de Prandtl elevado a la 1/3. Pero nuevamente, como con el coeficiente de resistencia o coeficiente de fricción C sub F que vimos, también esta ecuación del número de Nusselt va a cambiar de acuerdo al tipo de fluido que estemos teniendo. El tipo de fluido, pues, es laminar, turbulento, por lo tanto el número de Nusselt también va a cambiar. O incluso si fuese completamente o a una mezcla laminar turbulento, hay otra ecuación. Yo no la tengo aquí, no la copié porque no la vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces, ya definimos que era flujo laminar, por lo tanto podemos utilizar la relación de arriba. Incluso aquí nos recuerda cuál es el número criterio para definir que era laminar. O sea, el número de Reynolds tiene que ser menor al número de Reynolds crítico, y el número de Reynolds crítico es 5 por 10 a la 5. El número de Reynolds nos dio 40.241. Eso es menor al número de Reynolds crítico. Podemos utilizar el número de Nusselt como la primera ecuación, que yo lo tengo acá aparte. ¿Qué nos va a servir este número de Nusselt? El número de Nusselt lo puedo encontrar de dos formas, como un H por L entre K, o mediante esta relación de número de Reynolds y número de Prandtl. Si yo conozco la mayoría de todos estos términos, pues yo puedo despejar para el valor H, que es el valor H que yo necesito para esta ecuación de calor. Entonces, eso es lo que hacemos. Sacamos esa ecuación, vemos qué datos conocemos. Conocemos L, lo reemplazamos como 5 metros. La conductividad lo reemplazamos como 0.1444 y eso va a ser igual a 0.664 por el número de Reynolds a la 1 medio o elevado a la 0.5. El número de Reynolds es 40.241.45 multiplicado por el número de Prandtl a la 1/3, 2.962. Para este caso es para el fluido del aceite. En el caso de, hay sustancias que no nos lo dan, pero están las tablas de propiedades al final del libro, como el aire. El aire, ese número cambia de acuerdo a la temperatura. Entonces, si nos dan un fluido, en lugar de aceite, aire a 60 grados centígrados, tendríamos que habernos ido a la tabla final del libro, que creo que es la A15 o A16, y sacar las propiedades. Esas propiedades son, pues, densidad, número de Prandtl, conductividad, viscosidad, en el caso de que hubiese sido aire. En este caso es aceite, ya no lo da el libro. Al desarrollar todo el ejercicio o todas las operaciones, hay que pasar 0.1444 multiplicar y este 5 pasa a dividir. Entonces H nos quedaría como 55.25 watts metros cuadrados por grado centígrado. Si ya tengo este valor de H, pues nuevamente lo sustituyo acá arriba en la ecuación. Y esa ecuación va a ser igual a 55.25 como H. Y ahora viene el área. El área es el área de contacto entre el fluido y la placa a lo largo de este valor de L. Si es una placa, pues tendría que ser un ancho por un largo, pero solo tengo el largo. Entonces el libro me dice que calcule la transferencia de calor por cada metro de ancho de la placa. Entonces yo voy a estimar por ahorita un área de 5 por 1 metro. Eso quiere decir que el calor que yo encuentre va a ser por cada 5 metros de longitud y de 1 metro de ancho. Entonces, si tengo una placa de 10 metros, me tocaría multiplicar el valor por 2. O si tengo una placa de 2 metros de ancho, tendría que multiplicar también por 2 el calor resultante. Bien, entonces el área que voy a tomar va a ser el de largo L, 5 metros, por un ancho de 1 metro, para simplificar los cálculos. Temperatura de los alrededores, en este caso va a ser la temperatura del medio alrededor de la placa, que es aceite, que está a 60 grados centígrados, menos la temperatura de la superficie de la placa, que es igual a 20 grados centígrados. Y luego de resolver, pues tenemos que
el calor transferido del aceite a la placa va a ser igual a 11.050 watts, 11.050 watts, o lo que iguala a 11.05 kilowatts. Y esta es la transferencia de calor del aceite hacia la placa metálica en esta sección de 5 metros por 1 metro de ancho, dado que esa fue el área que yo consideré. Entonces esa es la transferencia de calor para este ejemplo. Y la fuerza que encontramos anteriormente de 58.08 newton como fuerza de resistencia al movimiento de ese aceite sobre la placa. Bien, vamos a ver. Bueno, vemos 23, hacían falta 5. Para las 2 personas que entraron, pues acordamos al inicio de la clase hacer el examen el domingo a las 5 de la tarde, igual que la unidad anterior, para que estemos al tanto. Y bueno, si hay alguna objeción, pues, o algún problema, o lo podemos discutir, pero por ahorita está programado para domingo a las 5 de la tarde. Si les quedé mal con la nota del examen, hoy sí lo voy a subir hoy, para que ya mañana en la mañana puedan ver esa nota y ya sepan cómo van a ir al segundo parcial. Por ahorita, si entran, solo van a ver la nota de la tarea para los que la subieron. Hubieron como 3 o 4 que no subieron tarea, entonces ahí ya perdieron esos puntos por esa tarea. Bueno, vamos a continuar. Bien, bueno, yo le dejé ejemplo, no me fijé, pero este realmente es un ejercicio del libro. Y es una combinación, es como una combinación de 2 ejercicios. Nada más que uno es de lo que tiene que ver con flujo a través de una placa y la otra parte es como un recordatorio de lo que vimos en la primera unidad para transferencia de calor por radiación. Ya vamos a ver por qué digo yo que como 2 ejercicios en uno. Primero vamos a leerlo, este es un poco más largo que el anterior. También es sobre una lámina de hoja metálica de 5 metros, bueno, coincide la longitud con el ejercicio anterior. Se transporta sobre una banda a una velocidad de 5 metros por segundo, mientras que el recubrimiento de su superficie superior se trata bajo la luz de lámparas infrarrojas. O sea, lo que está haciendo es calentarla mediante esas lámparas infrarrojas. El recubrimiento de la superficie superior de la hoja metálica tiene una absortividad de 0.6 y una emisividad de 0.7. Si recordamos un poco, esos 2 valores van relacionados a los conceptos de radiación, referencia a calor por radiación. Bien, mientras que la temperatura ambiente del aire circundante es de 25 grados centígrados, la transferencia de calor por radiación ocurre solo sobre la superficie superior, solo sobre esta parte de acá arriba. Solo sobre la superficie superior. Mientras que la transferencia de calor por convección ocurre en la superficie superior e inferior de la hoja metálica. Si la lámpara infrarroja provee un flujo constante de 5.000 watts por metros cuadrados, se determine la temperatura superficial de la hoja metálica. Evalúe las propiedades del aire a 80 grados centígrados, pues esto es para obtener las propiedades que mencioné, irnos a las tablas y utilizar las propiedades del aire a 80 grados centígrados. No es que se encuentre a 80 grados centígrados, solo el ejercicio nos dice que utilicemos esas propiedades. Y considere la conducción despreciable. Bien, recordando un poco, tenemos radiación ganando calor, la placa ganando calor por radiación desde estas lámparas infrarrojas. Recordando un poco también el calor que esta placa recibe por radiación, puede ser que no lo absorba al 100%. Es decir, que del calor que esta lámpara genere, un porcentaje lo va a absorber lo que es la placa. También ese calor que absorbió la misma placa
lo puede rechazar, ya sea también por radiación o pues, ya sea también por convección. También podría ser conducción a lo largo del cuerpo de la placa, pero en este caso nos están diciendo que lo consideremos despreciable. Entonces, esa parte es un recordatorio de la primera unidad. La parte de la convección sí va a estar relacionado al movimiento de un fluido sobre esta placa. Solo que hay una diferencia. En el ejercicio anterior, el aceite se movía sobre la placa, o mejor dicho, el fluido se movía sobre la placa y la placa estaba estacionaria. Ahora es al revés. Es la placa la que se mueve y el fluido está estancado. Pero habíamos hablado también de que si un fluido está estancado, yo puedo considerar la convección igual a 0. Pero aquí cambia un poco porque tenemos una placa moviéndose. Y esa placa moviéndose da el mismo efecto como que si el fluido se estuviese moviendo. ¿Cómo puede ser ese ejemplo? Bueno, cuando vamos en un vehículo. Si nos detenemos en el vehículo y el aire nos está moviendo sobre nosotros. Pero si a medida aumentamos nuestra velocidad y abrimos las ventanas, pues vamos a sentir que el aire entra fuerte hacia el interior del vehículo. Entonces, ese aire, aunque esté estancado, pero como el vehículo se va moviendo, da la impresión de que ese aire es un fluido sobre la superficie del vehículo. Y tiene el mismo efecto de transferencia de calor. Entonces, lo mismo pasa con la placa que se está moviendo en esta parte. Aunque el fluido alrededor esté estancado, por conceptos, nosotros podemos decir que la convección es igual a 0, según conceptos de la primera unidad. Pero la placa se está moviendo y al moverse da el mismo efecto como el fluido moviéndose sobre la placa. Entonces, en este caso, no vamos a considerar la convección igual a 0, sino que la vamos a evaluar según los conceptos de la segunda unidad. Vamos a calcular el número de Reynolds, vamos a calcular mediante el número de Nusselt el valor H, y de ahí, pues, despejar para lo que es la temperatura de la superficie. ¿De dónde va a salir ese calor? ¿Qué va a perder la placa por convección? Pues va a salir del calor que gane de la radiación de las lámparas infrarrojas. Entonces, ahí nos tenemos que recordar un poco de la primera unidad. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, este es un más largo, tenemos mucho más datos porque ahora involucra una primera etapa de radiación y otra segunda etapa de convección. La longitud de la placa pues son 5 metros, igual que el ejercicio anterior. La velocidad son 5 metros por segundo. Esta velocidad pues la podemos tomar como la velocidad del aire sobre la placa, por lo que acabamos de mencionar. La emisividad es 0.7, la absortividad es 0.6. La temperatura del medio alrededor de la placa es 25 grados centígrados, es decir, la temperatura del aire circundante. El calor que se recibe por radiación desde las placas es igual a 5000 watts por metros cuadrados. Vamos a tener que ver si la placa absorbe los 5000 watts o si solo absorbe un porcentaje de estos 5000 watts. Necesitamos conocer las temperaturas de la superficie de la placa. Luego, pues el ejercicio nos dice que consideremos las demás propiedades del aire como si estuviese a 80 grados centígrados. Y eso lo vamos a obtener de la tabla. Voy a salirme un rato de la presentación, porque sí, es la tabla A15. Las propiedades del aire a presión de una atmósfera. Aquí, pues, las propiedades del aire solo dependen de la temperatura. Vamos a ver que, a diferencia de termodinámica 2, aquí la temperatura del aire, el aire no se está considerando como gas ideal. Entonces, la temperatura va a estar en grados centígrados. ¿Y qué propiedades tenemos? Pues tenemos la densidad, calor específico, en caso que lo necesitáramos. Tenemos conductividad térmica, que casi lo ocupamos. Tenemos la difusividad, yo dije absortancia, pero es difusividad. Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y número de Planck. Número de Planck
densidad, conductividad y difusividad, lo que vamos a necesitar, y viscosidad. Y si lo vemos, pues solo dependen de la temperatura. Entonces vamos a tomar todos los datos que correspondan al aire a 80 grados centígrados. Entonces, esta es la tabla donde se van a obtener los datos. Bueno, esos datos, una vez extraídos, pues tenemos la densidad de 0.56 kilogramos metros cúbicos, tenemos un número TRAN como 0.7154, tenemos la conductividad como 0.02953, viscosidad 2.09 por 10 a la menos 5, y número crítico de Reynolds sigue siendo el mismo criterio que el ejercicio anterior. Se me había olvidado regresar la diapositiva. Bien. Tenemos tres formas de calcular el número de Nielsen, dependiendo si es laminar, turbulento, o si es una mezcla. Bueno, esa ecuación está más adelante. Pero vamos a recordar un poco de cómo puedo yo transferir calor, cuáles son los mecanismos que yo puedo tener para transferir calor. Ya habíamos hablado que eso es igual a primer mecanismo por conducción, segundo mecanismo por convección y tercer mecanismo por radiación. Y esta parte especial de la radiación se puede dividir en varias formas. Esta sería la ecuación para la radiación cuando el mismo cuerpo lo genera, pero también vimos que hay otros criterios cuando es radiación que el mismo cuerpo genera y choca con una superficie que está cerca, radiación cuando el cuerpo lo genera y las superficies están suficientemente largas, y también un criterio, y este es el caso, cuando esta placa genera radiación, pero esa radiación no es internamente la placa que lo genera, sino que lo recibe de otro medio o de otra fuente de radiación. Digamos que es una radiación que rebota en la placa y es transmitida a los alrededores. Pero es una radiación que no es la placa la que lo está generando internamente, sino que lo recibe de una fuente exterior, que en este caso son lámparas infrarrojas. Entonces, para eso nosotros tenemos que recurrir a la balance de transferencia de calor. Esto lo vimos en la parte final del capítulo 1. Tenemos nuevamente la imagen de referencia, tenemos los datos y tenemos el balance de calor. ¿Por qué llegamos a este punto? Pues ya vamos a ver por qué. Tenemos para el balance de calor que todo el calor que entra va a ser igual al calor que sale. Igual el calor que entra va a ser el calor absorbido de la radiación que me está dando las lámparas infrarrojas. Y ese calor puede salir de la placa, el calor que yo absorbí de la radiación puede salir por convección, también por radiación de la misma placa y por conducción, pero conducción me dicen que lo considere despreciable. Entonces, si analizo el balance de calor de esta placa, solo voy a tener el calor absorbido como calor de entrada, calor absorbido. Luego, el calor rechazado como convección, que ahí es donde entra en juego la parte de que hemos estado viendo desde el ejercicio anterior. Y vamos a tener también un rechazo por radiación. Si reemplazamos los valores, pues el calor absorbido va a ser un porcentaje, o mejor dicho, de todo el calor que me da la lámpara infrarroja por radiación. No lo voy a absorber todo, sino que lo voy a absorber en un porcentaje, que es el porcentaje de la difusividad del calor incidente. Llamemos calor incidente al calor total que me estaría entregando las lámparas infrarrojas. De este calor incidente, solo un porcentaje es lo que yo voy a absorber. Y luego de que yo absorbo ese calor, una parte la voy a rechazar como convección y otra parte la voy a rechazar también como radiación. Entonces yo puedo reemplazar las mismas ecuaciones que vimos en el capítulo 1. Nuevamente, difusividad por calor incidente va a ser igual a la ecuación de convección, en la misma ecuación.
Y la ecuación de radiación es la misma ecuación que vimos en el capítulo 1. La emisividad por esta constante, creo que sigma, por el área superficial, que sería el área de contacto entre el fluido y la placa. Por el diferencial de las temperaturas elevado a la 4. Como es radiación, recordemos que esto tiene que estar en Kelvin. La temperatura de superficie a la 4 menos la temperatura alrededor elevado a la 4. Eso va a ser igual a 0. Si yo reemplazo valores, aquí sería 0.6, que es la difusividad en lo del libro, por el calor incidente. O sea, el calor total que yo tenía para recibir, pero que solo el 60% absorbí en la placa. Eso me significa el 0.6. Menos, bien, aquí se me escapó mencionar algo, que a mí no me están dando el área superficial. Solo me dan la longitud, pero no me dan el área superficial. Entonces, para simplificarlo, yo lo puedo tomar como metro cuadrado. Cancelo las áreas y los resultados me van a dar metro cuadrado. Incluso, el mismo libro me está dando el calor por metro cuadrado. Ya que este calor incidente, estos 5,000 que yo ingresé aquí son watts por metro cuadrado. O sea, por cada metro cuadrado de esta placa se reciben 5,000 watts de radiación. Y de esos 5,000 watts, solo el 60% absorbe la placa. O sea que va a absorber 3,000 watts por cada metro cuadrado de placa. Eso es lo que significa este metro cuadrado. Y como no tengo las áreas, si yo tuviese las áreas y multiplico los dos términos siguientes, yo tendría watts. Pero como no tengo las áreas, las quito y mi resultado va a ser watt por metro cuadrado. Y en ese caso ya tendría concordancia con lo que es el calor incidente o el calor absorbido. Bien, también hay algo diferente en esta ecuación. Primero, si vemos, tanto la convección como la radiación tienen que estar multiplicados por un área. Y evidentemente aquí estaba a su S, área superficial. Pero, según vimos la ecuación de convección, voy a regresar al ejercicio. Bueno, aquí está. Si ven la ecuación de convección, solamente es H por área sub S o área superficial. Pero ¿por qué yo aquí agregué este 2? Y ahí tenemos que recurrir a lo que es el enunciado del libro. Vamos a regresarnos al enunciado del libro. El libro nos dice la transferencia de calor por radiación ocurre solo sobre la superficie superior. Entonces ahí estamos bien, área superficial. Mientras que la transferencia de calor por convección ocurre en la superficie superior e inferior. Es decir que radiación solo tengo por la parte de arriba y eso es un área superficial. Pero la convección la voy a obtener tanto por la superficie superior y por la superficie inferior. Eso quiere decir que el área superficial para la convección es el doble que el área superficial para la radiación. Entonces, por eso, yo aquí agrego este 2, lo multiplico por 2, para que cuando estén estudiando este ejemplo, pues sepan de dónde sale este 2. Sale de que la convección se da por arriba y por abajo de la placa y la radiación se da solo por arriba. Bien, aclarado este punto, podemos continuar. Cancelamos las áreas para que los resultados me den watt por metro cuadrado, igual que el calor absorbido. Reemplazamos valores. 0.6 por 5,000, 2 por H, multiplicado por la temperatura superficial, que es lo que yo estoy buscando, menos la temperatura de los alrededores, que es 25 grados centígrados, menos 0.7 por 5.7 por 10 a la menos 8, entonces está constante. Bueno, las áreas las eliminé, multiplicada por la temperatura superficial a la 4 menos la temperatura alrededores a la 4. Y esta temperatura alrededores es la misma que esta temperatura. Nada más que esta temperatura yo la puedo dejar en grados centígrados y esta los alrededores tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, aunque sean la misma temperatura, pero aquí está en 25 y aquí está en 298. Entonces, elevado a la 4. Y luego resolviendo algunas para dejar un poco más simplificado, 0.6
por 5.000 igual a 3.000. Multiplicamos esta parte de acá también y eso da 3.969 por 10 a la menos 8. Lo que nos hace falta de acá es conocer el valor de H. Y aquí viene el procedimiento visto en el ejercicio anterior. Realmente ahorita solo resolvimos lo que tiene que ver a lo que es la radiación. La radiación y los calores, cómo se rechaza después la radiación absorbida por la placa, o sea que se rechaza por convección y radiación. Nos falta ahora lo que sí tiene que ver con el flujo o la convección forzada sobre esa placa. Nuevamente tenemos que repetir el procedimiento para lograr encontrar este valor H. Ya vimos que el valor H lo podemos sacar del número de Nusselt, de la relación de Nusselt. Reemplazamos los valores y despejamos para H. Entonces, y antes de saber cuál de las relaciones de Nusselt usar, tenemos que saber si el fluido es laminar o es turbulento. Entonces, repetimos nuevamente el número de Reynolds. El número de Reynolds, nuevamente, es una velocidad por una longitud entre una viscosidad. La velocidad, pues, son 5 metros por segundo. La longitud son 5 metros. Entre la viscosidad, que es 2.097 por 10 a la menos 5. Y eso da 1.192.179.3. Y esto es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 1.19 por 10 a la 6. Lo vemos, quedamos como si quedamos mayor a 5 por 10 a la 5. Entonces aquí cambia un poco el criterio. Aquí yo lo reemplacé, lo puse como un color rojo. Ya no es laminar. Ya no es laminar porque está por arriba del número crítico. Entonces tenemos una relación ahí combinada laminar turbulento. Y cuando tenemos ese caso, nuestro número de Nusselt cambia. Y eso lo podemos ver en la diapositiva cuando vimos, en la primera clase que vimos todas las diapositivas juntas. Ahí podemos ver que hay 3 formas de calcular el Nusselt. En nuestro caso, buscamos la que dice que nuestro número de Reynolds esté entre 5 por 10 a la 5 y entre 10 a la 7. Y ya vimos que nuestro número de Reynolds, lo dejé atrás, aquí está, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.19 por 10 a la 6, entonces queda entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7. Entonces estamos con esta ecuación. El procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos todos los demás valores, no solamente necesitamos despejar para H. Tenemos, aquí yo reemplacé la ecuación con la fórmula del PowerPoint. Tenemos L igual a 5 metros y tenemos K igual a 0.02953. Esto lo sacamos del libro. Tenemos 0.037, que es un valor ya constante en la ecuación. Número de Reynolds, que ya lo encontramos, 1.9 por 10 a la 6, hoy 1.192.179.3 elevado a la 0.8 menos 871 por el número de Prandtl a la 1/3. Todos estos valores ya los tenemos. Número de Prandtl, 0.7154, eso también lo tenemos de la tabla. Y pues podemos reemplazar, podemos desarrollar las ecuaciones. Esto pasa a multiplicar, el 5 pasa a dividir, y después de hacer las operaciones nos da un H igual a 9.5926 watt metro cuadrado Kelvin. Entonces podemos esto reemplazarlo en la ecuación que tenemos de la diapositiva anterior, igual a 2 por 9.5926. Ya lo tenemos acá. De ahí todo lo demás queda igual y llegamos a esta relación donde 2 por 9.5926 es igual a 19.1852. Bien, aquí viene la parte que es un poco más difícil. Esta parte no se preocupen, no les voy a poner un ejercicio que tengan que hacer esto en la parte final. Despejar. Bueno, se me olvidaba antes de seguir. Esta parte, que es la que tiene que ver con convección, la temperatura superficial está en grados centígrados.
Mientras que esta parte, que es la que tiene que ver con radiación, esta temperatura T sub S debe estar en Kelvin. Entonces, para no estar con el cuidado de que este Kelvin y este centígrados, perdón, y este Kelvin, en este término yo agregué el cambio de centígrados a Kelvin, T sub S más 273. Tal vez sí me hizo falta tal vez haber diferenciado aquí para no pensar que este T sub S con este tiene la misma unidad. Simplemente aquí la temperatura superficial está en Kelvin y aquí yo lo cambié a toda la fórmula. Todo lo que está en paréntesis es Kelvin, nada más que yo lo dejé como grados centígrados más 273, que es la forma de convertir grados centígrados a Kelvin, para dejarlo un poco más en un solo unidad para las temperaturas. Ahora aquí yo ya tengo grados centígrados en la convección y grados centígrados en la radiación. Siempre teniendo cuidado de que todo el paréntesis está elevado a la 4. Bien, lo que estaba mencionando es que hubo un ejercicio que se dejó de tarea en el primer parcial donde el despeje de la variable no era tan fácil. Entonces, en las consultas se les mencionó de que se tenía que hacer a prueba y error. Ya es probar con un valor al azar y ver qué valor me da. Si va muy alto, pues usar otro valor. Si todavía sigue dando muy alto, pues se usa otro valor. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en el examen no voy a poner un ejercicio que tenga que hacer esto porque va a llevar demasiado tiempo. Pero aquí lo que tendríamos que hacer es agarrar un valor al azar y reemplazarlo como T sub S y desarrollar toda la ecuación, ver si me da igual a 0. Si no me da igual a 0, digamos que yo escogí, por así decirlo, 100 grados centígrados, lo reemplazo y aquí me da 50, quiere decir que el valor no me cumple la ecuación. Entonces tengo que probar con otro valor, puede ser que haya probado con 110. Vuelvo a hacer toda la ecuación y posiblemente aquí me baje a 30. Luego yo le sume otros 10, 130, y aquí me baje a 10 grados. Después pruebe con 135, aquí se me vaya acercando a 0. Y así vamos probando hasta que cuando ya definimos esta ecuación y yo reemplazo 138.4 es el valor que hace que todo este término, el resultado sea lo más cercano a 0. Quiere decir que ese es el momento donde la ecuación se está cumpliendo y se está cumpliendo con una temperatura de 138.4 grados centígrados. Entonces, esta es una iteración de prueba y error para lograr encontrar esta temperatura. Luego, resolver esta ecuación, pues se necesitaría una calculadora o una computadora o un software especial para desarrollar esta ecuación y llegar al valor de T sub S. Entonces, lo que podemos hacer es recurrir a prueba y error. Esto es por si en las tareas de repente no me fije y el resultado es que haya que llegar a una ecuación que no tiene solución o no se puede despejar, pues entonces la solución es hacer prueba y error. En el examen no les voy a poner uno que tengan que hacer eso, es demasiado tiempo. Entonces ese sería lo que es el segundo ejercicio de la parte de placas. Y ya pues la parte de transferencia a través de cilindros y de esfera no lo vamos a tomar como evaluación. Vamos a pasar a intercambiadores de calor. Flujo a través de bancos de tubos. Intercambiador de calor es el tema del tercer parcial. Y bueno, ya estaba confundiendo los temas. Entonces, no, esta es la parte que vamos a evaluar de este capítulo, lo que es flujo a través de placas, superficies planas y banco de tubos, para que cuando estén, bueno, leer la otra parte de a través de esferas y cilindros, pero no lo vamos a evaluar. No lo vamos a evaluar como examen, tampoco les dejé tareas que tengan que ver, o no les voy a dejar tareas. Bueno, ya subí, se me ha olvidado mencionar, todos los videos, falta subir pues el de ahora. También ya cargué parte de los ejercicios de tarea que corresponden al capítulo anterior, que era el capítulo 4, si no me equivoco. Entonces están las tareas, los ejercicios de tarea del capítulo 4. Mañana que terminemos con bancos de tubos, voy a agregar los ejercicios que tienen que ver a placas y bancos de tubos como parte de la tarea. Y está programada en el sistema para
tiempo para entregar hasta el miércoles después de examen. O sea, no este lunes que viene, sino el otro miércoles. El miércoles, no recuerdo qué fecha es ese miércoles. Voy a ver aquí en el calendario. El miércoles 12 sería la entrega. Examen, domingo 9 a las 5 y la tarea más tardar el miércoles 12 nuevamente hasta las 11:55 de la noche para entregar la tarea. Y el examen domingo a las 5. Por si alguien ingresó después de que hablamos, pues el examen va a ser viernes a las 5, domingo a las 5. Ahí lo voy a escribir en el chat también para los que están en el chat y no entraron hoy a la clase, ya lo tengan sabido. Entonces, esos son los ejercicios en cuanto a placas. Mañana vamos a ver un par de ejemplos de bancos de tubos. Ese va más relacionado a lo que vamos a ver después bueno, es parte relacionado a lo que vamos a ver después como intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor que nos va a llevar la tercera unidad. Entonces, bueno, nos quedamos acá. No sé si debo algo de presentación o ejemplos. Voy a revisar porque sí subí la presentación, pero no recuerdo si iban los ejemplos. Ahí me recuerdan porque por rato se me va que tengo que subir algo. Hasta el domingo que me recordó Santos de los videos, subí los videos. Entonces, si a mí se me olvida algo, con toda confianza, mándenme un mensaje para recordarme. Entonces, no sé si hay alguna consulta, me parece que iba a haber una consulta. Inge, ¿Sí? tengo una pregunta. En la primera temperatura superficie antes del resultado, ¿Esta o esta? en el siguiente fila. En esta última. Sí, el primer TS. No, no se debería mostrar en Kelvin también. Convección en grados centígrados. Ahora, puede ser mostrarse en Kelvin para mantenerla homogénea. Por la siguiente. Por la siguiente, Correcto. porque está en Kelvin. Es otra forma. Yo quizás lo hice quizás la forma más difícil, ¿va? Expresé este Kelvin a la 4, lo expresé desglosado entre el grado centígrado más 273. Pero también se puede decir, en lugar de hacer esto que yo hice aquí, mejor dejar T sub S en Kelvin, pero esta 25 grados también tiene que estar en Kelvin. O sea que aquí hubiese sido T sub S menos 298. Y aquí T sub S 4 menos 298 a la 4. Entonces también es correcto. Y el resultado en la iteración hubiese sido Kelvin. Aquí el resultado hubiese sido, bueno, 138.4 más 200. Hubieran llegado a 411.4 en T sub S. Es correcto también. Es otra forma de poderlo hacer. Quizás sea un poco más fácil porque se obvia estar haciendo esta suma y elevándola a la 4. No, está bien, también se puede. Es correcto esa forma también. No sé si hay más. Si no, pues nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos mañana. ¿Sí? ¿Sí? Hola, no sé si me escuchan bien. En resumen, entonces, de acá solo veríamos las placas. Quisiera como saber así como... Por número de sección. Vamos a irnos al hilo. Vamos a irnos al hilo, sí. Ahorita tenemos... Solo como para resumen de saber de lo que más abarca el... bueno, si quieren aprovechemos y veamos el 4 también. Solo que no me sé las páginas. Sí, está bien. No me recuerdo cuáles son las páginas. No, es antes. Creo que el 4 sí está casi todo. Sí. Bueno, del capítulo 4, pues viene la parte de 4.1, que es sistemas concentrados. Todo lo que tiene que ver con sistemas concentrados, los conceptos. Luego pasamos creo que a sistemas con efectos espaciales, que es el 4.2, que es donde reemplazamos valores adimensionales, temperatura adimensional, calor adimensional, tiempo adimensional. Y que están los dos métodos, ya sea por tabla o ya sea por gráfico. Entonces, eso llega hasta los gráficos. No va a ser evaluado el siguiente sección, que es el de transitorio en sólidos infinitos. Ese no va a ir.
Está como teoría y está como temario, pero por tiempo, pues solo nos vamos a quedar en el 4.1 y 4.2. Ahí estamos con el capítulo 4. Vámonos ahora al que estábamos ahorita, para que ya quedemos también del de ahorita. Este es el capítulo 7. Sí. Va, bueno, la introducción 7.1, que es la parte del primer inciso del primer ejemplo, la de fuerza, resistencia al movimiento. Fuerza, resistencia al movimiento. Aquí está la fórmula que vimos. Bueno, que usamos, mejor dicho, para el ejercicio. La ecuación de calor que siempre hemos usado. La de flujo paralelo sobre placas, que es el 7.2. Y nos quedamos en ese, y esta parte de cilindro de esfera lo vamos a saltar. El 7.3 no. Ese lo vamos a saltar. Y nos vamos a saltar al 7.4, que es flujo sobre banco de tubos. Este sí lo vamos a ver. No. Este sí lo vamos a ver. Creo que sí nos ajusta para ver un par de ejemplos mañana. Y esa es la última parte del capítulo realmente. Sí, Ok. banco de tubos. Entonces ahí eso es lo a evaluar del segundo parcial. Bueno, gracias. Bueno, no, entonces nos quedamos aquí. Examen domingo a las 5 y nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Nos vemos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches.